Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles hoy un vídeo que sé que va a dar mucho de qué hablar. El título lo dice todo, Can Yaman revela traumas y errores de su vida amorosa. Impresionante. Sí, han escuchado bien. Uno de los galanes más codiciados del momento, Can Yaman, ha decidido abrir su corazón y compartir detalles íntimos sobre sus experiencias pasadas en el amor, incluyendo los traumas y los errores que lo han marcado. Prepárense para una conversación profunda, sincera y, como dice el título, francamente impresionante. Si les gusta el contenido de chismes del mundo del espectáculo, análisis de celebridades y, sobre todo, historias humanas, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de sumergirnos en la vida amorosa de Can, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es gratis, nos ayudan un montón y así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créanme, tenemos mucho más contenido jugoso preparado para ustedes. Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma, su físico imponente y su innegable talento, siempre ha sido una figura pública rodeada de un halo de misterio y admiración. Lo vemos en pantalla interpretando roles intensos y apasionados, a menudo envuelto en dramas románticos que nos dejan suspirando, pero ¿qué hay realmente detrás de esa fachada de galán perfecto? ¿Cómo es la persona que lidia con las complejidades de la vida real, lejos de los guiones y los focos? Recientemente, en una entrevista que ha causado un auténtico revuelo en el panorama mediático, Can ha decidido romper el silencio de manera contundente y abordar aspectos de su vida personal que hasta ahora se mantenían celosamente guardados. Ha hablado abiertamente de sus relaciones pasadas, de las dificultades que ha enfrentado en el terreno sentimental y, lo que es más importante, de cómo estas experiencias, a menudo dolorosas, lo han moldeado y transformado. Y es que aunque pueda parecer que la vida de una estrella de su calibre está exenta de problemas, la cruda realidad es que todos tenemos nuestras batallas internas, nuestros miedos más profundos, nuestras vulnerabilidades y sí, también nuestros inevitables errores. Lo que hace que esta revelación de Can Yaman sea tan impactante y francamente conmovedora, es la absoluta honestidad y la franqueza con la que aborda temas que para muchos podrían resultar increíblemente delicados y difíciles de compartir públicamente. No estamos ante un simple relato superficial de exparejas o de romances fugaces que se publican en las revistas del corazón. Lo que Can nos ofrece es un análisis introspectivo y valiente de sus propios patrones de comportamiento en las relaciones, de las inseguridades que, según él mismo reconoce, han afectado negativamente sus vínculos afectivos y de los momentos específicos en los que, con una madurez digna de admiración, admite haber actuado de una manera que no fue la mejor. Y esto, amigos míos, es algo que todos, sin excepción, podemos comprender y con lo que podemos identificarnos, ¿verdad? ¿Quién no ha tenido una relación en la que las cosas simplemente no salieron como esperábamos, o en la que con el tiempo, nos dimos cuenta de que estábamos repitiendo ciertos errores que nos llevaban por caminos infructuosos? La gran diferencia, y lo que eleva a Can Yaman a un nivel de admiración especial, es que muy pocas personas, y aún menos celebridades con su nivel de exposición mediática, tienen la valentía y la entereza de admitir sus fallos y sus vulnerabilidades de manera tan abierta y sincera ante el público. Uno de los puntos clave que Can ha querido destacar y enfatizar en sus declaraciones es cómo el éxito arrollador y la fama repentina, especialmente cuando llegan de forma tan fulminante, pueden tener una influencia significativa y a menudo desestabilizadora en la forma en que uno se relaciona y en cómo se construye una vida sentimental saludable. De repente te encuentras en el ojo del huracán, rodeado de un sinfín de personas, de innumerables propuestas, de oportunidades que parecen ir sobre ruedas, y puede ser increíblemente fácil perder el rumbo, o incluso, como él mismo sugiere con una humildad sorprendente, caer en dinámicas relacionales poco saludables y perjudiciales. Ha mencionado explícitamente que en el pasado, y en sus relaciones más tempranas, quizás ha sido presa de la impulsividad, de decisiones tomadas sin la debida reflexión, o ha buscado de forma inconsciente una validación externa. Un tipo de aprobación constante en sus relaciones que, a la larga, ha demostrado ser insostenible y poco beneficiosa para su propio bienestar emocional. Esto nos lleva a reflexionar sobre la enorme presión que ejercen los medios de comunicación, las redes sociales y el público en general sobre las figuras públicas, y cómo esa presión incesante puede afectar de manera profunda, y a menudo, negativa sus vidas privadas, sus decisiones personales y sus relaciones más íntimas. Pero lo más desgarrador y a la vez esclarecedor de sus declaraciones llega cuando habla de traumas. Y esta palabra, traumas, es una palabra fuerte, ¿verdad?
Requiere un peso emocional considerable y una valentía extrema para ser pronunciada en voz alta. Sin entrar en los detalles escabrosos y específicos de lo que él ha revelado en su entrevista completa, porque queremos animarles a que investiguen por su cuenta y vean la entrevista completa si este tema les ha picado la curiosidad y les interesa profundizar. Si podemos adelantarles que Can Yaman ha hecho alusión a experiencias pasadas, a momentos de su vida que lo han dejado con ciertas heridas emocionales, cicatrices invisibles que han marcado su camino. Estas heridas, según sus propias palabras y con una sinceridad que corta la respiración, han tenido un impacto directo y significativo en la forma en que ha abordado sus relaciones a lo largo del tiempo. Quizás han generado en él una profunda desconfianza hacia los demás, o una tendencia exacerbada a protegerse en exceso, a construir muros a su alrededor para evitar ser herido de nuevo. Es fascinante y a la vez un poco sobrecogedor ver cómo una persona que irradia tanta seguridad, tanta fortaleza y un carisma arrollador en la pantalla, puede haber lidiado en privado con inseguridades profundas, con miedos arraigados y con dolores que han afectado su capacidad de amar y de ser amado plenamente. Los errores de los que Can habla no son meros lapsus o equivocaciones triviales. No estamos ante un simple «ay, me equivoqué en esto y ya está». Son errores que, según su relato emotivo y sincero, le han costado mucho a nivel personal y emocional, tanto a él como a las personas que han compartido su vida. Ha admitido con una honestidad brutal que en ocasiones ha sido excesivamente egoísta, priorizando sus propias necesidades o deseos sin considerar el impacto en su pareja, o que no ha sabido comunicar sus verdaderos sentimientos, sus miedos o sus deseos de forma clara y efectiva, lo que ha derivado en malentendidos dolorosos, conflictos innecesarios y rupturas sentimentales que lo han marcado. Y aquí es donde creo firmemente que muchos de nosotros podemos identificarnos plenamente. La comunicación fluida y honesta, el entendimiento mutuo, la empatía genuina, son los pilares fundamentales sobre los que se construye cualquier relación sólida y duradera. Y a veces por orgullo mal entendido, por miedo a ser vulnerable, o simplemente por una falta de habilidad comunicativa, fallamos miserablemente en cumplir con estos requisitos esenciales, y las consecuencias pueden ser devastadoras. Lo más valioso y verdaderamente inspirador de estas declaraciones de Can Yaman es su enfoque proactivo y constructivo hacia el aprendizaje. Él no se queda atrapado en el lamento perpetuo de sus errores pasados o de los traumas que ha sufrido. Al contrario, su discurso transmite una sensación palpable de que ha utilizado estas experiencias, incluso las más dolorosas, como catalizadores para su crecimiento personal, como lecciones de vida que le han permitido comprenderse mejor a sí mismo, sanar sus heridas y con suerte sentar las bases para construir relaciones más sanas, más profundas y más satisfactorias en el futuro. Ha expresado un deseo genuino, una motivación profunda de aprender de sus fallos, de reconocer sus limitaciones y de evolucionar como persona. Y eso, amigos míos, es algo que siempre debemos admirar y aplaudir en cualquier ser humano, la capacidad intrínseca de una persona para reflexionar profundamente sobre su pasado, reconocer con humildad sus imperfecciones y buscar activamente, con determinación, ser una mejor versión de sí misma. Además de ofrecernos un retrato más humano y complejo de una estrella mediática, estas revelaciones tienen un valor intrínseco al ayudarnos a humanizar a las figuras públicas en general. A veces en la vorágine constante de las noticias de celebridades, en la superficialidad de los titulares y en la idealización que a menudo proyectamos sobre ellos, olvidamos un detalle fundamental, que detrás de cada famoso, de cada ídolo, hay una persona real con sus propias complejidades, sus miedos más íntimos, sus dolores profundos y sus alegrías más sencillas. Can Yaman, al compartir estos aspectos tan personales y vulnerables de su vida, nos recuerda de manera poderosa que sin importar cuán exitosos, admirados o aparentemente perfectos puedan parecer, todos somos, en esencia, seres humanos en un constante e inacabable proceso de aprendizaje. Entonces, ¿podemos sacar en claro de todo este torrente de declaraciones de Can Yaman? Primero, la importancia capital de la introspección. Debemos tomarnos el tiempo y el espacio para reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestros patrones de comportamiento en las relaciones, y ser radicalmente honestos con nosotros mismos acerca de nuestros errores y nuestras áreas de mejora. Segundo, la valentía inherente a ser vulnerable. Reconocer y admitir nuestras debilidades, nuestras inseguridades y nuestros traumas no nos hace menos fuertes, al contrario, nos otorga una fuerza interior increíble y nos permite conectar de una manera más auténtica con los demás. Tercero, el poder transformador del aprendizaje. Cada error cometido, cada experiencia dolorosa vivida,
puede convertirse en una lección valiosísima si estamos dispuestos a asimilarla, a extraer la enseñanza y a crecer a partir de ella. Y cuarto, y quizás lo más importante de todo, debemos internalizar la comprensión de que la perfección en las relaciones es un mito, una ilusión. Todos lidiamos con dificultades, todos cometemos errores, y lo que realmente define el éxito de una relación, y de nuestra propia vida, es cómo abordamos esas situaciones, cómo nos recuperamos de las caídas y cómo intentamos con humildad y determinación ser mejores personas. Can Yaman ha demostrado una madurez excepcional al compartir estas reflexiones tan profundas y personales. No es una tarea fácil exponerse de esta manera, abrir las heridas del pasado ante millones de ojos, y creo firmemente que el público, en general, ha recibido sus palabras con una admirable comprensión y un profundo respeto. Es una invitación genuina a ver más allá de la imagen pública, del personaje que vemos en pantalla, y a conectar con la persona real que hay detrás, con sus luchas y sus anhelos. Es una muestra palpable de que incluso en el deslumbrante mundo del glamour, la fama y el éxito desmedido, las experiencias humanas más profundas y universales, como el amor, las dificultades, el desamor, la búsqueda incansable de la felicidad y la superación personal, siguen siendo las mismas para todos sin importar nuestra profesión o nuestro estatus social. Y bueno, hasta aquí llegamos con este vídeo sobre las impactantes y conmovedoras revelaciones de Can Yaman sobre su vida amorosa. Hemos explorado en profundidad cómo el éxito abrumador, los traumas personales y los errores cometidos a lo largo de la vida pueden moldear de manera significativa nuestras relaciones sentimentales, y hemos destacado la importancia fundamental de la introspección, la valentía de ser vulnerable y el aprendizaje continuo como herramientas esenciales para el crecimiento personal y para la construcción de vínculos saludables. La honestidad desarmante de Can Yaman nos invita, no solo a reflexionar sobre sus experiencias, sino también a mirar hacia adentro, a examinar nuestras propias vivencias y a recordar que detrás de cada figura pública que admiramos existe una persona real con sus propias batallas internas y su propio camino único de crecimiento y autodescubrimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero de corazón que les haya parecido tan interesante, revelador y sobre todo, inspirador como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre estas declaraciones tan personales de Can Yaman. ¿Les han sorprendido? ¿Se identifican de alguna manera con algo de lo que ha compartido? ¿Qué lecciones creen que podemos extraer de su experiencia? Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus puntos de vista, sus reflexiones y generar un debate constructivo. Su opinión es súper importante para nosotros y nos ayuda a crear contenido cada vez mejor y más relevante para ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y creen que a alguien más le podría interesar o beneficiar, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo en todas sus redes sociales y enviarlo a sus amigos y familiares. Y si aún no lo han hecho, por favor, les pido encarecidamente que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que les lleguen al instante todas las alertas de nuestros nuevos vídeos. No se querrán perder nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.